Bueno, como les dije en el mensaje que les mandé ayer, hoy es la penúltima clase. Hoy terminaremos la primera carta, el texto de la primera carta. Y dejaremos para la próxima clase lo que sería un repaso general de la carta, es decir, analizar, ahora que ya hemos visto toda la carta, cuáles son aquellos temas doctrinales que el apóstol desarrolla en su carta y cómo esas doctrinas que él desarrolla en su carta fueron volcados en cada uno de los sermones que Pedro dio a través de su ministerio, es decir, antes que escribiera la carta. Así que tengan en cuenta esto. El próximo domingo entonces concluiremos con el curso 2022. Se extendió bastante porque pensemos que en un año estudiamos un libro, donde normalmente se estudian en periodos mucho más cortos. Pero teniendo en cuenta que la carta de Pedro, las dos cartas de Pedro y la de Judas, no son cartas que se hayan analizado y estudiado en las escuelas dominicales, predicado en las iglesias, preferí sacrificar la síntesis a la profundidad. Entonces, por eso es que hemos demorado un año en analizar esta carta. Muy bien. Quien lo sienta y lo desee, que pueda orar pidiéndole al Señor, como siempre lo hacemos, que Él ilumine la exposición de su palabra. Porque sin la luz del Espíritu Santo no podemos llegar a entender, a comprender y a aplicar la palabra de Dios. Así que oremos. Padre, tú nos dices en tu palabra que si uno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Te reconocemos ante la grandeza de tu palabra y tu revelación que necesitamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para comprender las riquezas, la profundidad que hay, Señor, el mensaje tuyo para nuestros corazones. Pedimos la guía a través de tu siervo Pedro, Señor. Pedimos una mente dispuesta, sin conceptos preconcebidos, para aceptar lo que de ti venga. Todo está encomendado en tus manos y glorifícate, amén. Jesús. Amén. En tu nombre precioso, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. En la casi finalización de su carta, el apóstol nos dice, capítulo 5, versículo 6, un texto muy conocido y repetido, uno de los textos más conocidos de esta carta. Nos dice, humíllense, estoy leyendo de la versión Reina Valera 2015. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Esto es lo que vieron en la clase pasada, este versículo 9. Ahora avanzamos. Versículo 10. Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea el dominio por los siglos. Amén. El apóstol Pedro concluye prácticamente su carta, porque luego lo que queda son los saludos finales y algunas exhortaciones, refiriéndose a dos aspectos fundamentales en cuanto al conocimiento de los propósitos de Dios. Él se está refiriendo al llamamiento y se refiere también a la gracia. Y estos son los dos temas con los cuales el apóstol comienza su carta. Capítulo 1, versículo 2. Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre
por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz les sean multiplicados. Los dos conceptos con los cuales, importantísimos, con los cuales Pedro comienza su carta, los utiliza también al finalizar. Así que Pedro concluye su carta con una doxología, una alabanza, que como tal expresa adoración y alabanza a Dios, a la vez que su contenido sirve de aliento y esperanza para los creyentes en medio de las pruebas que se suceden. Nos dice, como recién lo leímos, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? Aprovecho que ha llegado el hermano Marcelo Garibotti. Digamos que la alabanza, yo traje algunas ideas para confirmar. En el Antiguo Testamento, los términos comúnmente utilizados para alabanza son halal, cuya raíz significa hacer ruido, y yadá, que originalmente estaba relacionada con las acciones y gestos corporales que acompañan la alabanza, y samar, son tres términos, que está relacionado con la música y el canto. En el Nuevo Testamento, Eucharistain, literalmente dar gracias, es el término favorito que sugiere en la persona que alaba una actitud de mayor intimidad con la persona, el objeto de la alabanza. Dios se complace y deleita en las obras de su creación. Pueden leer Génesis 1, Salmo 104, etc. Y toda la creación, incluyendo los ángeles, expresa su gozo en alabanza. También el hombre fue creado para regocijarse en las obras de Dios. Es decir, para ser sintéticos, alabamos a Dios por las obras, por lo que Él ha hecho, hace y hará. Y adoración. A ver, ¿qué es la adoración? Postrarse. Entrega. Postrarse ante Dios, humillarse. Reconocer quién es Dios. ¿Qué es Dios? Reconocimiento. Bien. En el idioma hebreo, el término relacionado con el culto de adoración es muy extenso en la Biblia, pero el concepto esencial es el de servicio. El término hebreo, bodá, y el griego latreia, ambos originalmente se referían a la tarea de los esclavos o sirvientes asalariados. En consecuencia, a fin de ofrecer este culto a Dios, sus siervos deben postrarse y así manifestar temor reverencial y una actitud de admiración y respeto, es decir, es reconocer quién es Dios y cada uno de sus atributos. En el Antiguo Testamento hay ejemplos de adoración individual. En Génesis encontramos en Éxodo, pero se pone el énfasis en la adoración en el seno de la congregación. El culto público sumamente complejo que se ofrecía en el tabernáculo primero y en el templo posteriormente distaba mucho de la adoración de los tiempos primitivos, cuando los patriarcas creían que el Señor podía ser adorado donde quiera que Él hubiera querido revelarse. En el Nuevo Testamento se encuentra el culto en el templo y en la sinagoga. Vemos que el Señor Jesús participó de ambos y los cristianos participaron también aún después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero constantemente inculcó, es decir, el Señor Jesús, la idea de que la adoración debe representar el amor del corazón hacia el Padre Celestial. La adoración es la verdadera bodá y la traya, un servicio ofrecido a Dios, no solo en función
del culto ofrecido en el templo, sino también del servicio a los demás. Estos son dos conceptos que habría que ampliarlos mucho más y nos llevaría a varias clases, pero esto es sintéticamente lo que podemos entender. Versículo 10. Dios de toda gracia. Esta expresión de alabanza está dirigida al Dios de toda gracia. Este título es elocuente, ya que toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de Dios, proceden de Él, como dice Santiago. En este versículo Pedro se refiere a la gracia de Dios, al llamamiento de Dios, el sufrimiento del creyente y las bendiciones de Dios. La gracia de Dios. El apóstol se refiere a la gracia repetidamente en la carta. Ustedes pueden ver en la referencia varios versículos. Las dificultades que se describen antes en la carta son la consecuencia y resultado de una vida bajo la acción del mundo contra los creyentes, es decir, la persecución, etcétera, etcétera. No cabe duda que la situación por la que atravesaban los creyentes en el tiempo de Pedro generaba frustración, pero además en la congregación los cristianos estarían sufriendo no solo la oposición del mundo, sino sus propios e individuales problemas, como sucede en nuestra vida cotidiana también. Las adversidades son realmente pruebas que Dios permite para fortalecer la fe de los creyentes. Estos son incapaces en el plano personal, como hombres, de superarlas por sí mismos. Pero lo que el hombre de por sí es incapaz, lo consigue con el poder de la gracia. La dimensión de las pruebas nunca superará la grandeza de la gracia de Dios. Las pruebas suelen producir en el creyente preguntas que no tienen respuesta. Recuerdo el título de un libro, creo que Swindoll decía, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Sí? Las incidencias de la prueba en el que es probado generan muchas veces desazón, aflicciones, tristeza. Es decir, difícilmente el creyente pueda vivir con una sonrisa permanente en su cara. Y muchas veces si se hace así es porque hay cierto nivel de hipocresía en ese creyente. Aún en medio del mayor conflicto, en medio de la angustia, la presencia de Dios es una realidad que se hace sentir por medio de la gracia. En las preguntas sin respuestas, también la gracia asiste al creyente para mantenerlo firme en la fe. No hay respuestas a muchas preguntas porque nunca alcanzaremos la dimensión del pensamiento de Dios. Con todo, cualquier circunstancia no escapa de las manos del Dios de toda gracia. Por esta razón, las palabras del versículo se convierten en promesa de aliento para cada uno de nosotros en cualquier circunstancia. El Dios de toda gracia siempre da los recursos necesarios. En segundo lugar, el llamamiento. Pedro hace referencia al llamamiento de Dios. Dios no llamó a los creyentes para el sufrimiento, sino para la gloria eterna. Dios llamó a los creyentes que ahora son salvos. Vamos a leer el Romanos 8:28. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La salvación obedece al propósito de Dios, establecido antes de la creación, en la eternidad, y por tanto antes de la caída. La decisión salvadora es anterior a la existencia del tiempo y está más allá de la historia. De ahí que tenga que estar vinculada con el llamamiento divino, de modo que se trata siempre de la libre y soberana decisión salvadora de Dios. Recuerden que el apóstol comienza su carta hablando de la elección. Y, como vamos a ver ahora, el llamamiento, la elección es el trasfondo del llamamiento de Dios. El término llamó no consiste simplemente en una invitación que la persona pueda aceptar
o rechazar según lo decida. Es una convocatoria divina, es un mandato real que el receptor debe obedecer y no puede dejar de lado. Este llamamiento es eficaz y es consecuencia de la elección por medio de la cual Dios nos escoge, nos santifica y nos llama a la obediencia. Dios no llama porque sabe quiénes van a responder a su llamamiento. Y no salva a los que de antemano sabía que iban a creer en Jesucristo en el transcurso de la historia, sino que llama para que respondan a su llamamiento. 1 Pedro 1:2. Cito estos pasajes porque he repartido varios pasajes, ¿no? Ese lo tengo yo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bien. Los llamados por Dios disciernen, debido a la obra del Espíritu, cuál es su situación y dotados de fe salvadora aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. En el trasfondo de todos estos conceptos está algo que no podemos comprender, que es la soberanía de Dios y el libre albedrío de los hombres. Esto ha sido una discusión a través de la historia de la Iglesia a la cual no se ha llegado a una conclusión. ¿Por qué? Porque donde se une el tiempo y la eternidad, no podemos comprenderlo. No alcanza nuestro entendimiento para comprenderlo. Pero sepamos que los opuestos en la mente de Dios son coherentes. Esa es parte de nuestra fe en la persona de Dios. Pablo afirma en su carta a los Corintios que Cristo crucificado es para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién hace esa diferencia? La operación poderosa de Dios conforme a su propósito, y esto sin renunciar a la responsabilidad del hombre. Pero Pedro orienta el llamamiento hacia la última etapa de la salvación, que es la glorificación. De modo que somos llamados a la gloria, como ya indicó en otros pasajes de esta carta. Por ejemplo, capítulo 1, versículos 4 al 7. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén. Bien, el apóstol hace referencia al padecimiento, ¿verdad? Nos dice, y cuando hayan padecido por un poco de tiempo. Sin embargo, la vida en Cristo y la esperanza vinculada a Él no evita el sufrimiento del creyente. Eso lo sabemos por propia experiencia. Aunque por un poco de tiempo. El contraste entre el sufrimiento humano y la eternidad de la gloria de Dios es claro. Por un momento la intensidad del sufrimiento parece abrumadora, pero tras ella está la eternidad gloriosa al lado de Jesucristo. En cuarto lugar, nos habla de las bendiciones de Dios. El Dios de toda gracia que nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. La prueba es como el canal que desemboca en bendiciones. Pedro continúa, Dios
os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así lo dice la Reina Valera 1960. Pero en el original, como está en la Reina Valera 2015, los verbos están todos en tiempo futuro, coincidiendo con el final de la prueba y la glorificación. Ahora, ¿cuáles bendiciones son las que nos esperan? La primera bendición es os perfeccionará, restaurará, como dice la Nueva Versión Internacional. Expresa la idea de reparar algo que ha sido afectado o deteriorado por el uso. Por tanto, el Señor restaurará a los que están maltrechos en la batalla de la fe. Un ejemplo de la obra restauradora de Dios fue con el profeta Elías, en un momento crucial de su carrera como profeta. Ustedes recuerdan cuando él tiene que huir, ya el pastor predicó hace un par de domingos sobre este tema. Espero que lo recuerden. En segundo lugar, del mismo modo afirmará. El apóstol demanda firmeza para resistir al diablo. En muchas ocasiones la fe flaquea, pero Dios afirmará al creyente para que pueda triunfar en la batalla espiritual. En ocasiones haremos promesas que luego, por debilidad espiritual, no cumplimos, pero la asistencia de Dios nos dará la victoria en Cristo. Veamos Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús dice a Pedro. Bien, recuerden que en este pasaje lo que el Señor le dice es que va a respaldar la fe para que para que la fe de Pedro no falte. Lo que no significa que no iba a ser zarandeado, aun cuando que no iba a ser zarandeado, no, que iba a ser zarandeado, pero la fe de él no iba a parar. En tercer lugar, la tercera bendición es fortalecerá, los hará firmes, como dice la Nueva Versión Internacional. Expresa la idea de robustecer, de manera que el Señor capacitará para el servicio activo. Es un verbo que no tiene paralelo en el Nuevo Testamento. Por último, establecerá. Significa literalmente poner un cimiento. Expresa la idea de hacer inconmovible a algo o a alguien. Está relacionado con colocar un cimiento que hace inamovible lo que se coloca en él. Dios coloca cimientos para que el creyente se mantenga firme frente al enemigo que intenta hacerlo caer. Veremos qué dice en Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús. Mateo 7, 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Bien, recuerden que es el ejemplo del que edificó sobre la arena y el que edificó sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Todos estos términos conllevan la idea de fuerza e inamovilidad que Dios quiere para todos los creyentes, mientras enfrentan la batalla espiritual. Efesios 6:10. Sí, yo lo tengo. Dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Versículo 11. Ya entramos. A Él sea el dominio por los siglos. Amén. Hay distintas versiones. Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Son distintas versiones del mismo texto. Esta es la conclusión de la oración de Pedro. La frase final de la doxología es producto de ver lo que Dios hace en su provisión de gracia. Aparte de la omisión de la palabra gloria y de la falta del verbo ser en el texto griego, esta doxología es la repetición de un pasaje anterior que encontramos en el capítulo 4, versículo 11. En algunas versiones aparece la expresión poder, como en la Dios habla hoy en la Nueva Versión Internacional.
Y en la versión Reina Valera 2015 aparece dominio. Son todas ideas referidas a lo mismo. El término kratos, que la Reina Valera traduce imperio, significa fortaleza. Y aquí denota la capacidad de Dios de dominar, de tener todo el universo bajo su control soberano. La soberanía de Dios es evidente en la frase. Dios tiene el dominio por los siglos. Si es omnipotente, es también omnipresente. Vive en un presente absoluto, de modo que el dominio que le corresponde por lo que es se extiende de eternidad a eternidad, trascendiendo el tiempo. Ya que Dios tiene todo poder, sabiduría, autoridad y soberanía, es digno de toda alabanza y de la adoración que los creyentes puedan rendir. Por lo tanto, la última palabra de esta doxología es amén. Así sea. Con esta última palabra, Pedro da por concluida la parte formal, la parte principal de su carta. En los versículos del capítulo 5, del 12 al 14, encontramos lo que normalmente son los saludos finales o la despedida que normalmente hacen los escritores de las cartas. Pedro concluye su carta con una postdata, en la cual expresa el propósito de la misma y menciona el nombre de su asistente. Hace llegar el saludo de hermanos cristianos y pronuncia su bendición final. El apóstol escribe en el versículo 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. De este versículo surgen algunas preguntas que trataremos de responder. ¿Quién es Silvano? ¿Quién es Silvano? Silas. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué es ese y no otro? Porque el nombre se dice Silas. Bien. Pedro se refiere en el epílogo de su carta a Silvano, cuya tarea como amanuense o secretario del apóstol consistió no solamente en registrar las palabras del apóstol, sino también en presentar a los lectores una carta escrita en un griego fluido. Ustedes recuerden que uno de los argumentos de los que no aceptan la autoría de Pedro es que el griego en el que está escrita esta carta es un griego muy elevado y que difícilmente un pobre pescador, no ignorante, pero sí inculto, no podía ni expresar ni escribir. Marcelo. No. ¿Se trata de la misma persona que acompañó al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero? En sus cartas Pablo menciona a Silvano. El nombre griego de este hermano es Silas, con el que aparece en varios lugares del Nuevo Testamento. Sabemos que Silas era profeta, Hechos 15:32, y que era ciudadano romano, Hechos 16:37 al 38. El comentario de Pedro, considerando a Silas un fiel hermano, sugiere que los destinatarios de la carta le conocían bien, es decir, era digno de confianza, al que se le podía encomendar una misión que él iba inexorablemente a cumplir. ¿Qué significa cuando dice brevemente? Escrito brevemente por medio de Silas. Lo que da a entender es que Pedro hubiera querido tratar en mayor detalle los temas que ha mencionado en la carta. Es posible que Pedro no se haya extendido, porque si la carta fue enviada por conducto, como dice la Reina Valera o la versión latinoamericana, por medio, como dice Dios habla hoy, de Silvano, siendo este un fiel hermano, el apóstol le hubiera confiado la explicación de los detalles. Es decir, que Pedro escribe brevemente, no conocemos exactamente en qué circunstancia escribió Pedro. Por la forma en que Pedro escribió, vemos que expone temas tras temas, saltea de un tema al otro, es decir,
hay cierto apresuramiento, da la sensación de que hay cierto apresuramiento en la escritura de la carta. Pedro dice brevemente, seguramente como algunos interpretan, era Silas el que iba a explicar en mayor detalle lo que Pedro había escrito. ¿Y cuál es el propósito de la carta? Aunque la carta tiene muchos subtemas, ya lo hemos visto, el tema principal y la razón que motivó al apóstol a escribirla es para animar a los lectores y testificar que esta es la verdadera gracia de Dios. Pedro confirma que la gracia de Dios predicada por los apóstoles es genuina. Está diciendo a los cristianos que pueden confiar plenamente en el mensaje que han oído de boca de los apóstoles y que ahora pueden leerlo en esta carta. Sobre la gracia escribió brevemente, no tanto en relación con la extensión del escrito, sino especialmente en relación con la abundancia del tema. Es decir, escribir sobre la gracia hubiera implicado en profundidad hacer una carta muchísimo más extensa. Con todo, la intensidad del tema es evidente. Según Pedro lo expresa en esta carta, esta es la gracia que salva, como vemos en el capítulo 1, versículo 1 y en el 5.5. Es la que otorga herencia, capítulo 3, versículo 7. La que ayuda en las dificultades, capítulo 5, versículo 10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Todo creyente está en la gracia. Y siempre cito la expresión de un gran teólogo, creo que era escocés, James Moffat. Todo es la gracia, y la gracia es para todo. La exhortación final del apóstol es: manténganse firmes. Este es un mandamiento tal como el que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean sensatos, sean valientes y fuertes. 1 Corintios 16:3. Y el saludo. Pedro entonces concluye su carta, versículos 13 y 14, saludando y exhortando a sus lectores. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Aunque aparenta ser muy sencillo, en realidad este es un versículo que plantea varios interrogantes. Esto ya lo vimos en la introducción, en las primeras clases cuando hicimos la introducción a la carta. Algunas versiones traducen, es decir, ¿a quién envía los saludos? ¿O quién envía los saludos? Algunas versiones traducen la iglesia que está en Babilonia. Pero la frase iglesia no se encuentra en el original griego, como traducen. La que está en Babilonia, traduce la versión de Jerusalén. De parte de los que están en Babilonia, expresa la nueva versión internacional. El lenguaje que emplea el apóstol en este saludo es oscuro. No es probable, como algunos autores han sugerido, que se refiera a la esposa de Pedro, que lo acompañó en sus viajes. La interpretación generalmente aceptada, teniendo en cuenta el uso que el autor hace del verbo escogida como, es que Pedro está escribiendo de la iglesia cristiana desde el lugar donde residía en el momento de escribir la carta. Entonces, ¿dónde fue escrita la carta? Los saludos son enviados desde Babilonia. Ahora, ¿cuáles significados tenía este sustantivo propio Babilonia en la época del apóstol Pedro y también de Pablo y de Juan? Vimos que en la introducción que se han sugerido 3 posibles ubicaciones para Babilonia, a la que hace referencia Pedro y desde dónde habría escrito esta carta. Algunos autores interpretan que se refiere a la antigua ciudad de Babilonia, en la Mesopotamia, pero esa región estaba escasamente poblada en la época del apóstol. Es poco probable que tanto Pedro como Marcos y Silvano hubieran estado allí al mismo tiempo. Era un pueblito, ya una población prácticamente desolada.
Otra interpretación es que se refiere a Babilonia en el río Nilo, en Egipto. Sin embargo, esta era una guarnición romana y también es poco probable que Pedro, junto con Marcos y Silvano, hubiera establecido su residencia allí. Entonces, los eruditos en general y la tradición favorecen la interpretación de que este nombre es un seudónimo de Roma, la capital imperial que existía en ese momento. De Apocalipsis y también de los escritos judíos, sabemos que referirse a Roma con el nombre de Babilonia era común. Los escritores judíos lo hacían a causa de la semejanza entre la destrucción del templo de Salomón por los babilonios en el 586 y la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. En el Apocalipsis, Roma, en Apocalipsis capítulo 18, Roma es Babilonia por ser madre de prostitutas y abominaciones. En épocas de persecución, los escritores tenían sumo cuidado en no poner en riesgo a los cristianos a quienes les escribían. Esto no lo tienen ustedes, es una agregadita que yo he hecho. Cuando Juan, desterrado en Patmos durante la persecución instigada por el emperador Diocleciano, él llamó a Roma Babilonia. Lo encontramos en Apocalipsis 14:8, 16, 19, etc. La tradición sostiene que Pedro pasó un tiempo, vuelvo al apunte, pasó un tiempo en Roma y en su cercanía se encontró la muerte como mártir. Suponer que Pedro haya escrito la carta desde Roma es factible entonces. Papías, un obispo de la Iglesia primitiva, obispo de la primera parte del segundo siglo, obispo de Hierápolis en el año 125, informa que Marcos era el intérprete de Pedro. Ireneo de León, otro gran teólogo de la Iglesia primitiva, comenta que Pablo, como Pedro, habían predicado en Roma y que más tarde Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, también nos hizo llegar por escrito lo que había sido predicado por Pedro, es decir, el Evangelio que normalmente conocemos como el Evangelio de Marcos, que gran parte se supone que ya estaba circulando. Finalmente, ¿quién es Marcos? Esto lo dejo para que ustedes lo repasen, porque ya lo hemos visto varias veces, a quien Pedro llama su hijo y de quien también envía saludos. Es el sobrino de Bernabé. Ustedes recuerdan la historia cuando Marcos acompaña a Bernabé y a Pablo en el primer viaje misionero y se aparta y luego Pablo no lo quiere llevar al segundo viaje misionero, bueno, etcétera, etcétera. Versículo 14. El saludo cristiano. Salúdense. Escribe Marcos en su epístola, en su evangelio está basado en los discursos de Pedro. Sí. Incluso hay algunas discusiones sobre unas partes del Evangelio de Marcos que luego fueron agregados, etcétera, etcétera. Salúdense unos a los otros con un beso de amor fraternal, dice la Nueva Versión Internacional. La versión es más antigua, la que usaba mi abuela, decía el ósculo santo. No había COVID ahí. El apóstol concluye su escrito exhortando a los creyentes al saludo típicamente cristiano en aquel tiempo, que era el beso. El beso fue durante siglos una parte integrante y preciosa de la comunión y del culto cristianos. Su historia posterior y posterior eliminación es sumamente interesante. Entre los judíos existía la costumbre de que un discípulo besara a su maestro en la mejilla. Para los judíos el beso era una señal de bienvenida y de respeto. Podemos ver cuánto lo apreciaba Jesús cuando mostró cierta desazón por no haberlo recibido. Recuerdan cuando fue a la casa del fariseo y de alguna manera le reprocha que no le había besado. De la misma manera el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a saludarse con un beso santo.
no se trataba simplemente de besarse en el saludo al final de una reunión, como salimos, cuando entramos, sino que debía ser un beso de amor. Quiere decir que se trataba de un saludo genuino que brotaba del interior del creyente que ama a su hermano como él fue amado por Cristo. A mediados del siglo II, Justino Mártir escribe que la práctica de saludarse unos a otros con un beso santo era una práctica acostumbrada del culto cristiano. Agustín de Hipona, en el siglo IV, relata que cuando los cristianos estaban por participar de la comunión, demostraban su paz interior mediante el beso exterior. El beso santo era una señal de que todas las ofensas habían sido olvidadas, todas las maldades perdonadas, y que aquellos que se sentaban a la mesa del Señor eran ciertamente uno con Él. Quien desprecia a su hermano no está discerniendo el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 11, 29. Participar de la mesa del Señor enemistado con un hermano es exponerse al juicio de Dios. Esto es un tema que muchas veces no tomamos muy en serio. Pero esta valiosa práctica sufrió con el tiempo lamentables abusos. Orígenes de Alejandría, el gran teólogo también de la Iglesia primitiva, ya en el siglo III, advirtió en uno de sus escritos que el beso de paz tiene que ser santo, casto y sincero, y no como el beso de Judas. Tertuliano se refiere a la natural repugnancia del esposo pagano al pensar que su esposa debía ser saludada así en la iglesia cristiana. Piensen en un pagano que pensaba que cuando la esposa iba a la iglesia le iban a besar. Y seguramente habrían, como a través de la historia, habrán surgido los besuqueros. Los hermanos o papas. En la Iglesia de Occidente, estos inevitables problemas gradualmente llevaron al abandono de esta expresiva práctica. Hacia el siglo IV el beso estaba limitado a aquellos que eran del mismo sexo. Vemos que se había tergiversado. Y así esta práctica perduró hasta el siglo XIII. A veces fueron introducidos sustitutos del beso. En ciertos lugares se usaba una pequeña tableta de madera o de metal con la figura de la crucifixión, la figura de la cruz. Primeramente era besada por el sacerdote y luego pasaba a la congregación, donde cada uno la besaba y la pasaba al que estaba a su lado. Y así empezó toda la idolatría. Y no había COVID en esa época. Las Escrituras no aportan evidencia de que esta práctica deba ser observada como obediencia a un mandato apostólico. La forma de saludarse difiere de cultura en cultura y de acuerdo a la época. En la Iglesia Cristiana Universal es parte de la costumbre local el saludarse, pero puede ser la reverencia, el darse la mano, el abrazarse, y de acuerdo a la cultura del medio ambiente, si hubiera algún otro tipo de saludo. Los argentinos en Centroamérica, sobre todo los varones, le escapan a los varones porque saben que dan besos. Y ellos no acostumbran. Claro. Cuando fuimos con Gustavo, nos recibieron atrás de un sillón, sobre todo a Gustavo, porque tenían miedo que él los besara. Hasta ese punto llega la cultura, sí, ¿no? sí. De que cómo se sienten invadidos sí. por el beso. Y hay distintos que dan 2 besos, 3 besos, depende de la cultura. En los ingleses creo que no es el metro de distancia social y no es permitido que vos vayas y lo abraces y lo beses. Ahora en Rusia se dan 3 besos. En Rusia sí. 3 besos. Sí, hacen tú. En España no. En España 2. Como en Chaco 2. ¿En Chaco 2 también? 2 besos. Bien. Bueno, acá en la iglesia de San Isidro todos nos besamos. Bien, entonces llegamos a la conclusión, la bendición.
Pedro terminó su carta con la sencilla declaración: paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Amén. La bendición se extiende a todos, de manera que nadie queda excluido. Y hay que, dada la atemporalidad de los escritos bíblicos, alcanza a todos los creyentes en todos los tiempos. A los hermanos les bendice con paz, como deseo personal para cada uno. Uno anhelando que la paz de Dios descienda sobre ellos y sea su propia experiencia personal. Podemos disfrutar de la paz porque Cristo es nuestra paz. Recordemos siempre que el primer efecto y fundamental efecto de la salvación, ¿cuál es? Paz. La paz con Dios. Paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz con Dios es la fuente de todas las bendiciones que el cristiano recibe, que recibimos. Porque si no tuviéramos paz con Dios, estaríamos fuera de la gracia de Dios. Además, la comunión es posible sin barreras ni limitaciones. De ahí la exhortación al beso de amor en el párrafo que antecede. Porque Cristo, que es nuestra paz, hizo también la paz en relación con todos los cristianos, para llevar a cabo el propósito divino de hacer un solo hombre de todos. La paz entre los cristianos y la paz con Dios ha sido anunciada por medio de las nuevas del Evangelio. La condición de un cristiano está vinculada directamente con la paz que convierte al creyente en un pacificador, no un pacifista, porque no debemos buscar la paz a expensas de la verdad muchas veces. Y por esta condición puede ser llamado Hijo de Dios, Mateo 5:9. No se trata de aspectos religiosos o de teología intelectual, sino de una experiencia viva, dice vivencial y cotidiana, que se expresa en muchas formas y hace visible en ellas esa realidad interior. Una vida de paz es el testimonio incuestionable de ser verdaderamente cristiano y por lo tanto hijo de Dios. Sin embargo, la experiencia de la paz y la bendición que la acompaña solo es posible para todos quienes estamos en Cristo Jesús. La expresión final amén no se encuentra en los textos griegos más seguros. Como pueden ver en la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, la versión de Jerusalén, aun cuando aparece en un buen número de ellos. Es decir, hay muchos manuscritos que sí aparecen, pero los más importantes no está. Pero, por otra parte, no es una conclusión inapropiada. El amén a todo lo que antecede en esta carta. Bueno, hermanos, gracias al Señor que podemos pasar la última página del estudio de la carta. Un aplauso para... Para Nora, que también tuvo su participación, para Marcelo, Silvia, pero nos queda ahora, y por eso, Para Claudio, que siempre da la palabra justa. bueno, Jesús que no está presente y cada uno de ustedes. Pero ahora que vimos toda la carta, yo pensé que era importante hacer un repaso desde el punto de vista de cuál era el pensamiento teológico del apóstol, cuáles eran las doctrinas que el apóstol hizo, las doctrinas bíblicas que el apóstol hizo resaltar en su carta. Y llegamos entonces a la última lección, que va a ser la próxima, en donde vamos a ver 7 doctrinas, creo. 7 doctrinas. Vamos a ver cómo trata la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la Escritura, la doctrina de la Iglesia, la doctrina de los últimos tiempos y la doctrina sobre la voluntad de Dios. Y luego, como resumen final, vamos a ver el estudio que hizo un gran teólogo del siglo XVIII-XIX, Dodd,
cómo estas doctrinas están ensambladas en los sermones que el apóstol Pedro dio durante su ministerio. Cómo lo que él escribe prácticamente al final de su vida es lo que predicó durante su ministerio. Así que los espero entonces para la conclusión de las conclusiones. Gracias. Gracias.